El robo de combustible en México, incluido el contrabando de petróleo crudo, es la fuente más importante de ingresos para el crimen organizado, no relacionados con el narcotráfico. En Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros documentó la operación de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el del Golfo. Además de extraerlo de tomas clandestinas o robarlo de trenes o centros de distribución, los cárteles también obtienen el combustible de empleados corruptos de Pemex y funcionarios locales. Hay intermediarios en México y Estados Unidos. Ellos facilitan el envío ilegal de petróleo y gas natural. Lo venden a pequeñas empresas que operan cerca de la frontera. De acuerdo con este mapa, una vez que los cárteles obtienen el hidrocarburo, es depositado en tanques de almacenamiento en centros de distribución de Veracruz, Altamira y Monterrey. Lo etiquetan como aceite usado u otros materiales supuestamente peligrosos para evadir el pago del impuesto especial sobre productos y servicios a las gasolinas. Una vez cruzan la frontera, lo entregan en bodegas operadas por empresas estadounidenses, antes de ser distribuidos a importadores cómplices, que lo facturan y venden a otras compañías de petróleo y gas natural, así como a refinerías en Estados Unidos, incluso a Japón, India o África. Para el caso de México, lo trasladan en buques desde Estados Unidos hacia aduanas mexicanas, en Altamira, Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo y Tuxpan. Y en complicidad con agentes aduanales coludidos, lo dejan pasar sin inspecciones. Usan las mismas empresas fantasma con las que alteran los documentos para vender el combustible a Pemex, o bien al mercado informal. Transportan la gasolina con pipas privadas que llegan a centros de distribución de Pemex, o bien directamente a gasolineras legales. Aquí se mezcla con la gasolina legal, y el rastro se pierde. Según la Red de Control de Delitos Financieros, los importadores estadounidenses pueden obtener más de $5 millones en ganancias por cada envío de petróleo crudo. Los pagos se hacen en transferencias electrónicas nacionales e internacionales. Los importadores repiten este mecanismo a empresas de la Unión Americana y mexicanas, quienes a su vez pagan a los cárteles parte de las ganancias ilícitas. Para ADN Noticias, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Ahí está expuesta la corrupción y ahí están expuestos también los vínculos, los nexos, que son inocultables. Sergio Sarmiento, qué gusto, Sergio. Manuel, ¿Cómo estás? Bonita casa. Bienvenido a tu casa. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas Aurelio noches. Nuño, Aurelio, qué gusto, ¿cómo estás? Encantado, Manuel. Gracias y felicidades. Muchas gracias por estar con nuevo nosotros. foro y el programa y todo. Gracias por la invitación. Gracias a ti, muchas gracias. Ricardo Rafael. Manuel. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar acá. Muy buenas noches. Aurelio, qué gusto, Sergio. Igualmente. ¿Podemos separar, Igualmente. Sergio, a Hernán Bermúdez de Adán Augusto López? No hay, en este momento no hay ninguna indicación de que podamos hacerlo. Todo parece indicar que Hernán Bermúdez fue una persona de la confianza de Adán Augusto López que llegó, desde que llegó, primero llegó como director de Policía de Investigación, cuando Adán Augusto López se hizo cargo del gobierno de Tabasco. Se quedó después de que Adán Augusto se fue a la Secretaría de Gobernación. Fue Adán Augusto quien lo promovió entre enero y diciembre de ser director de policía a ser secretario de seguridad. Y hasta donde podemos saber, pues trabajaban de común acuerdo. No nos presumía el expresidente Andrés Manuel López Obrador que no podía haber corrupción en México ni que no podía haber tampoco ya violencia, porque todos los días tenía una junta con el Gabinete de Seguridad. Bueno, también dijo que ya no había huachicol, ¿te acuerdas? Dijo muchas cosas, pero también Adán Augusto, porque todos los gobernadores estaban tratando de imitar a Andrés Manuel López Obrador, todos los días se reunía con el Gabinete de Seguridad. Entonces la pregunta es, ¿sabía y no quiso decir nada o no sabía y era completamente incapaz? Incapaz, desobligado, pero en el otro extremo sería cómplice o se habría beneficiado de esa corrupción. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Es que políticamente te cambiaría los términos de la pregunta. A ver. Yo no tengo duda de que hay un vínculo estrecho entre Bermúdez Requena y Adán Augusto López. Personal, político. La pregunta es otra. ¿Podría desvincularse Adán Augusto López de Andrés Manuel López Obrador? ¿Van juntos los tres en la El ecuación? problema es ese. Si no puede separar a Bermúdez Requena, porque en efecto no se puede desvincular a Adán Augusto López, ¿dónde o qué operación política hay que hacer para separar a su hermano, que es su hermano? Se lo dijo muchas veces. Se lo dijo muchas veces. A ver, la relación es familiar. Incluso una relación muy estrecha desde el padre de Adán Augusto López de esta operación. Sumo a los argumentos que daba Sergio. A ver, Bermúdez Requena
en realidad trabaja con Adán Augusto López desde 1991. Si en el gobierno estatal de Tabasco entonces, ambos ocuparon carteras relevantes en el gobierno estatal. Segundo, pasaron los años y hubo un momento en que fue acusado, ahora se ha dado a conocer Bermúdez Requena, de ser pues asesino intelectual de un fulano, un individuo ligado con el crimen organizado en Tabasco, cuya víctima, ¿no?, cuando se hicieron las exequias, el funeral, tuvo la visita de ambos, de Bermúdez Requena y de Augusto López. Entonces se preguntaba, ¿pero qué hace aquí el asesino intelectual y del otro lado este individuo, como muy amigo de Bermúdez Requena? Con estos antecedentes, ¿cómo lo fue a nombrar jefe de la policía? Pues quizá por eso, ¿no? Y segundo, ¿cómo creyó que con él podía resolver el problema de los secuestros? Que lo que dice es, lo nombré para bajar el problema de los secuestros. ¿Cómo se le puede haber ocurrido si no tenían una relación que iba bastante más allá de la meramente muy estrecha, burocrática? hace más de 30 años, Aurelio. Pues mira, yo veo además un problema más profundo. Yo creo que este caso es una muestra de una política pública que se hizo en el gobierno del presidente López Obrador, que fue abrazos no balazos. El Estado mexicano siempre ha tenido un enorme problema de impunidad, pero en ese sexenio, esa política permitió que el crimen organizado penetrara de una manera descomunal tanto los territorios como los gobiernos. Y aquí estamos viendo que en la propia tierra del expresidente tenemos este fenómeno. Un fenómeno que vimos porque llegó un nuevo gobernador que dijo, yo no voy a cargar con este problema, y lo puso a la luz pública. Y después el gobierno federal, me parece que de manera adecuada, ha empezado a actuar. Pero lo que estamos viendo no solamente es el problema de una persona u otra, o de qué relación tienen o no, que creo que han explicado muy bien. Yo creo que aquí estamos viendo un problema mucho más profundo que se deriva de una política sistemática, en donde se dijo, aquí no vamos a tocar a los delincuentes, supuestamente porque así se iba a pacificar el país, y la consecuencia de hacer eso, la consecuencia es que crece la impunidad. La consecuencia de hacer eso es que se pueden penetrar hasta los círculos más profundos y delicados del poder, del gobierno, del control territorial, porque saben que no van a ser perseguidos. Es un asunto sistémico, entonces, y esta es una de muchas estampas que ilustran, que retratan esa estrategia, el abrazos no balazos, el fracaso del combate a la violencia, a la inseguridad, cómo la corrupción prosperó durante el gobierno de López Obrador. Particularmente esto. O sea, tú ves el nivel de penetración del crimen organizado en el control territorial que implica el control o la convivencia con los gobiernos locales, gobiernos municipales, estatales. Lo estamos viendo también el problema con la Marina, ni más ni menos que ya con las Fuerzas Armadas, tiene que ver con esa impunidad. Es decir, el crimen y el problema que tiene el crimen en México es siempre está empujando, penetrando, pero si tú encima los empiezas a abrazar y empiezas a hacer una política en donde no los vas a perseguir, en donde permites la impunidad, pues el nivel de penetración es brutal. Ahora, es brutal y avanza muy rápido. Y se metieron hasta la cocina, no solamente integraban, eran parte, digamos, de las filas del crimen, eran las cabezas del crimen, y podríamos aquí hacer una larga lista. Es Adán Augusto y Hernán Bermúdez, pero es Alfonso Romo y Véctor, lavando dinero para los cárteles de la droga, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es el almirante Rafael Ojeda y esta red enorme, millonaria de Huachicol, donde están sus sobrinos involucrados, tan cercanos los sobrinos que uno era el secretario particular, es Audomaro Martínez Zapata. En fin, que la lista es cada vez más larga, Sergio. Bueno, yo voy a hacer ahí una excepción. En el caso de Véctor, en el caso de Cibanco y en el caso de Intercam, el gobierno de Estados Unidos no ha presentado hasta ahora pruebas de que haya habido una sola transacción ilegal. Y probablemente no las presente. Es posible. Aunque hay en los documentos que mostraron, ahí hay algunos ejemplos que yo me mantengo ahí, me mantengo escéptico hasta ver las pruebas. No las vas a ver nunca. En lo que sí planteo que hay claramente cooperación, porque lo está diciendo la propia Secretaría de Seguridad del actual gobierno, es en el caso de Tabasco y en el caso de la Barredora. Cuando López Obrador estableció su política de abrazos y no balazos que mencionaba Aurelio, había una razón de fondo.
y era no continuar con la guerra contra las drogas. Yo estoy de acuerdo en que la guerra contra las drogas no ha funcionado. El problema es que ni abandonó la guerra contra las drogas. La Suprema Corte de Justicia, con Arturo Saldívar, por ejemplo, determinó que no se podía castigar a nadie por el uso de la marihuana, y sin embargo él nunca estuvo dispuesto, nunca despenalizó el uso de la marihuana. Lo que sí vemos es una situación en la que o trató de establecer una nueva política de abrazos y no balazos y no pudo, o fue cómplice, porque también es lo mismo. Todos los días, nos decía él, se reunía en el gabinete de seguridad a las 6 de la mañana, y la pregunta es, ¿qué veían que no se dieron cuenta de este tipo de situaciones? Nada, básicamente. Ahora, yo creo que a estas alturas puede empezarse a hacer análisis histórico y no solo político, ¿no? Siguiendo un poco los argumentos que daba Aurelio, ¿qué hicieron o qué quería decir la política abrazos no balazos? Porque no es solamente una frase, ¿no? Es una política pública. Creo que en el caso de Hernán Bermúdez me queda muy evidente, ¿no? Invita a este fulano, Adán Augusto López, para que pacte un proceso electoral en 2018, pues en los mejores términos, en una entidad que ya estaba con problemas muy serios. No los que estamos viendo hoy, pero el fenómeno en 18 era una crisis de secuestro muy elevada. Es probable que sea el estado con mayor índice de secuestro en ese momento. Entonces, lo que hace este señor es volverse el emisario del futuro gobernador, porque además era muy obvio que iba a ganar, con esos grupos. Luego se crea un cuerpo intermedio que siempre se nos olvida. Hablamos de la barredora, pero la hermandad es un cuerpo parapolicial o paramilitar que lo que hace es combatir, violando todos los parámetros de derechos humanos, cualquier proceso judicial, para atrapar y eliminar a esos secuestradores. De pronto la hermandad se apodera del Estado, se adueña. Y en ese momento hay una mutación. La hermandad deja de ser un cuerpo parapolicial para volverse el dueño del territorio. Y esa es la barredora. Eso pasó frente a los ojos de Adán Augusto López, frente a sus narices. Nunca sospechó ni vio nada. Podría él decir, como lo dijo, yo disminuí los indicadores de secuestro. Pues sí, señor, a costa de empoderar a los que usted mandó a resolver el problema. Yo creo que esto sí nos habla de cómo no hay que volver a hacer las cosas nunca, porque la tentación de pactar con los criminales para resolver el problema del crimen nos ha salido mal. Siempre carísimo, acaba además. Justamente así. Sí creo que el asunto de los marinos es otro análisis, mucho más grave y mucho más serio, aunque sea más sabroso y escandaloso el asunto Tabasco. A ver, y no es nada más el tráfico de drogas, son, digamos, muchas ramificaciones del crimen organizado. El huachicol, indudablemente, con las cifras estratosféricas que conocemos, vaya que es un negocio lucrativo. Ahora, ¿qué les dice lo que ha hecho o dejado de hacer Morena, el gobierno federal, en este tema particular? Todavía hoy aparece Ignacio Mier, el vicecoordinador de Morena en el Senado, a decir, es una campaña de desprestigio, no nos asustan, mostrándole respaldo a su coordinador, sigue siendo el coordinador, presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López. ¿Qué tanto cobijo sigue habiendo del oficialismo, de la 4T, Aurelio? Pues mira, a ver, ellos están saliendo, yo creo que pues, a defender a su compañero, pero otra vez, yo creo que el problema que hay de fondo, y que es un problema que va a ser difícil para los gobiernos de Morena poder desenredar, es precisamente lo que deriva este problema, que es la política de abrazos no balazos, que es una política que estableció con todas sus letras el expresidente López Obrador, que hoy estamos viendo, y me parece correcto, que en los hechos, al menos en algunas partes, la presidenta y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, están deshaciendo. Por lo menos ya no hay ese fraseo, no lo hemos escuchado ni una vez en el sexenio. Y no solo eso, estás viendo estas acciones, incluida esta de Tabasco. Que son un golpe al sexenio pasado. Marina, por supuesto. Pero el problema va a ser cómo se va a desmontar de eso Morena, tanto en el discurso como en las acciones de las distintas personas, incluyendo el sexenio anterior. No solo porque se trata de su líder, pues, sino porque todos estaban ahí. Entonces va a ser un problema muy complicado. Yo creo que está muy bien y lo que está haciendo el gobierno federal en este momento me parece que también hay que reconocerlo. Pero a ver, el daño que se hizo con esta política de abrazos no balazos es muy profunda
increíblemente profunda en muchos lugares. Lo que decían, oye, disminuyó los secuestros. Sí, incluso en algunos estados tú tienes disminución de delitos, ¿pero por qué? Pues porque entonces empezó a dominar uno de los cárteles, en acuerdo con el gobierno, bajo esta lógica que a lo mejor en un inicio tiene una lógica de decir vamos a pacificar. No, por Dios, está clarísimo, si de por sí México tiene un estado débil, si tú dejas de perseguir, si tú dejas de aplicar la ley, pues en ese momento penetran, entran, se meten al gobierno, te hacen cómplice y se genera un absoluto desastre que después te devora, que no puedes parar. Es muy distinto, como decía Sergio, oye, tú quieres acabar con la guerra contra las drogas, hay muchas razones que puedes discutir de, oye, vamos a liberalizar más, vamos a abrir, bueno, ese es un tipo de política. Pero muy distinto es pensar que la impunidad y llegar y pactar con unos señores que si no trafican droga, matan o asesinan o cobran piso o que se vuelven una mafia en todo un sentido amplio, vas a poder pactar algo razonable con ellos. No, no, no. Al crimen se le persigue, se le busca, se intenta imponer el Estado de Derecho permanentemente, que es una tarea muy complicada. Muy, muy complicada. Entonces ahí tienes ese problema. Es interesante cómo el propio Andrés Manuel López Obrador en un momento de lucidez dijo algo que es completamente cierto. Cuando una plaza es dominada por un solo grupo criminal, sí baja la violencia, lo hemos visto. Vemos después todas las protestas del gobierno y de Andrés Manuel López Obrador por la detención del Mayo Zambada. ¿Qué es lo que pasó? Efectivamente, se le había entregado la plaza al Mayo Zambada. El Mayo Zambada es secuestrado, porque claramente fue secuestrado de México, llevado a Estados Unidos, y vemos cómo empieza una guerra entre dos facciones. Pero, ¿qué significa esto? Que antes, el propio López Obrador dijo, es que fueron ellos, los americanos, los que desataron esto. Bueno, no, lo que pasó fue que hubo un momento en que hubo una tranquilidad allá en Sinaloa, pero porque se le había entregado la plaza a una persona, a un narcotraficante en particular, y el momento en que se lo secuestraron, pues el arreglo se desvaneció. Y sí, es ilustrativo. Ahora, cada región tiene su propia lógica, ¿no? Pero sí nos sirve un análisis sistemático de las regiones para sacar alguna conclusión. Me muevo ahora a Baja California. Me parece también muy interesante lo que ocurre. Se detiene el Mayo Zambada. La Plaza del Mayo no era Culiacán, era buena parte del noroeste, desde, digamos, las playas de Rosarito, Tijuana, hasta San Luis Río Colorado. Y su brazo armado era este grupo de los rusos. Se detiene al Mayo Zambada y la crisis que estalla desde Sinaloa irradia en aquella zona. Se vuelve muy violento el Valle de Mexicali, el puerto de San Felipe, Rosarito. Esa zona se vuelve un polvorín. Los rusos se apoderan de la zona, se vuelven el cártel de los rusos. Y ahí es cuando pues, se tienen algunos rusos, concretamente al que era cabeza de playa en las playas de Rosarito, se lo llevan a Estados Unidos y pues es el testigo protegido que poquitas semanas después provoca que le quiten la visa a Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, a su marido, a la presidenta municipal de Mexicali, a su marido. Es decir, a todos estos que habían arropado primero al Mayo y luego al brazo armado. Una de esas personas es la que era presidenta municipal de Rosarito, ahora diputada federal de Morena. Y de pronto sale la presidenta Sheinbaum a defender a esta mujer. En efecto, falta que se aporten todas las pruebas. Pero ¿qué hace la jefa del Estado mexicano? Defendiendo a esta pieza, la misma es Marina del Pilar, ¿no? Que la ha defendido sin parar, sabiendo que hay información de que han venido protegiendo el crimen organizado en la zona. Y aquí pues, tu pregunta no tiene solución. ¿Cómo le hace Sheinbaum para, digamos, perseguir, quitar la impunidad de estas zonas y al mismo tiempo hacer que el fuego no llegue hasta López Obrador, a su partido, Pues que es inevitable. y por lo tanto contra ella. sí misma? O sea, sí se trata de una paradoja muy complicada de resolver. Está atrapada entre lo que está haciendo, que deriva de un golpe a lo que se hizo o se hizo mal, o lo que intenta hacer ella con respecto al contubernio, a esta alianza de la que habla incluso el gobierno de Estados Unidos, inocultable, intolerable entre autoridades y crimen organizado, porque a veces la frontera ya está borrada, ¿no? Los criminales son gobierno y el gobierno son criminales. Sí, y es una contradicción que tiene que ver con un problema político, creo que más profundo. Y tiene que ver con la determinación que vaya o no a tomar la presidenta de, en muchos aspectos, tomar plenamente su camino.
Y aquí vemos esta contradicción. Por un lado, es evidente, es claro que por la razón que sea, ella y su secretario de Seguridad, haciendo un muy buen trabajo, están rompiendo con esa política de abrazos y no balazos, por lo menos en algunos lugares. Pero se quedan ahí. No han tenido la decisión de dar la vuelta por completo y de señalar el problema con la claridad que se debe de señalar y seguir avanzando en ese problema. Y es porque no tiene el margen, es porque no tiene esa determinación Yo de la creo que ella cree lealtad. que puede poner un Es por la cortafuegos. lealtad. Yo creo que ella cree que puede poner un cortafuegos. O sea, estallar el conflicto y luego poner un cortafuegos para que no llegue a donde no le conviene. La pregunta que No, yo pero hago, con Adán ya ¿podrá? llegó hasta... Claro, pero que no cima, llegue hasta lealtad, Palenque. Yo creo Hasta que es Palenque lealtad. llega Adán, ¿no? Yo creo que es lealtad, o sea, le tiene una enorme lealtad al expresidente López Obrador, le llama presidente constantemente, como si siguiera siendo presidente de México. Y yo sí creo que en lo personal, Claudia Sheinbaum, la presidenta, no solamente le tiene afecto, le tiene una enorme lealtad ¿Y al gratitud? presidente López Obrador. Y gratitud probablemente. El También. asunto es hasta dónde. Pues sí, a él y con un problema adicional, pues a muchísima gente de su movimiento. O sea, lo que ahorita decía Ricardo, poniendo otro ejemplo, en el otro punto del país, estamos hablando de Tabasco en el sur, aquí, ¿no? Del sureste nos fuimos al noroeste, y cada uno en su dinámica regional y con sus particularidades, pero en el fondo te está expresando el mismo problema. Después de una política de 6 años de abrazos, no balazos, tienes una consecuencia que si empiezas a escarbar, quién sabe hasta dónde llegues, no solo para arriba, sino Y por para eso los estamos lados. viendo el golpeteo interno y lo vamos a seguir viendo cada vez más. Es lealtad al expresidente, pero si incendia la pradera, se va a incinerar ella misma. Ricardo, gracias. Aurelio, qué gusto. Al contrario, Muchísimas gracias. gracias, Manuel. Sergio, Muchas gracias. Muchas gracias. A Carlos, mañana, pásala muy bien.